Mi primer contacto con la muerte fue la de mi abuelo materno. No recuerdo nada de ese evento, pero me comentan los adultos de esa época que no lo tomé nada bien. No me extraña porque mi abuelo era mi adoración. La muerte que más me ha pegado fue la de mi padre. Eso estuvo todo mal. Pero de las que más he aprendido fueron las muertes de mi tío Luis y la de mi tío René. Todas mis experiencias con la muerte hoy me permiten verlo, en el camino espiritual, como una enorme bendición. Y de eso quisiera hablarte el día de hoy. Mi nombre es Carlos Cervera. Este es tu podcast espiritual de cabecera, Caída Libre. Capítulo 22, temporada 2. Bienvenidos. Así es, mis lastimados amigos, cuando mi abuelo fallece, yo comienzo a desear poder volar al cielo para reencontrarme con él y poder regresar a la tierra, obviamente. Mis padres me decían que era imposible hacer eso. Hoy sé que, muy por el contrario, puedo acceder a mi abuelo y su presencia cada vez que yo así lo desee o lo necesite. Para mi primer viaje a India, en un proceso muy profundo y muy fuerte, muy poderoso, al cual nos metieron a todos los que estábamos en ese lugar, nos llevaron a través de los diferentes reinos. Y del que más recuerdo es precisamente el reino de los ancestros, a donde paran nuestros amados difuntos. Quien me recibió de primero fue mi abuelo. Él brillaba como nunca antes había visto brillar a alguien. Estaba feliz, se veía sumamente bien y además me llevó a visitar a mi padre. Lo que más me dolió para la muerte de mi abuelo, hoy puedo darme cuenta que fue su ausencia. Yo tenía ciertos rituales junto con él, que religiosamente cada semana seguíamos. Ir a visitarlo, me llevaba el café, me enseñaba a contar. Era su adoración. Era al único al que no cagoteaba cuando lo despertaban de su siesta. Todo eso extrañaba. Extrañaba su presencia, su risa, su voz, su cariño. En fin, todo lo que mi abuelo era para mí en esa época. Yo solo tenía 5 años cuando él partió. Eso puedo ver como una constante en la muerte. Realmente todos podemos entender, dependiendo de la religión y las creencias que tenemos, de que tal vez exista vida más allá de la muerte y que, pues, quienes se van, le empiezan a pasar bomba. Pero los que nos quedamos somos los que sufrimos porque la mente, y siempre, buscará fijarse en lo que perdemos, en lo que comenzamos a perder al momento de que esa persona a la que amamos se va. Para la muerte de mi padre, a diferencia de su ausencia, la cual por supuesto me dolió, otros ciertos factores comenzaron a entrar en juego. Recuerdo que ese día yo estaba durmiendo, no sé cuántas horas llevaba, seguramente muy pocas porque me había ido de fiesta la noche anterior. Y mi hermanito José entró a mi cuarto a despertarme. Yo despierto pedicrudo y muy encabronado. No entendía lo que me decía, solo me comentaba que habían 2 personas afuera de la casa y que papá había tenido un accidente. Me visto encabronado, camino hacia la puerta encabronado y escucho a los ciclistas muy encabronados. Ellos me dijeron, tu papá está en el hospital, lo atropellaron,
prepárense para todo. Cuando me dijeron prepárense para todo, yo ya sabía a lo que se refería. Pero definitivamente algo dentro de mí no lo quería creer. Tanto que cuando fui a su cuarto a buscar las llaves de su camioneta, abrí su cartera y solo agarré 100 pesos. Para que no se fuera a enojar por haber tomado toda la cartera. Cuando llego al hospital, trato de averiguar qué está pasando. Fui junto con mi hermanito José. Recuerdo que él hacía muchas preguntas y yo no sabía nada. Me preguntaba que si todo estaba bien y pues yo le decía que sí, aunque no lo sabía. Las enfermeras se hacían patas. En sus rostros yo veía que sabían de qué estaba yo hablando porque preguntaba sobre un ciclista. Pero nadie lograba darme alguna dirección hasta que una se apiadó y me llevó a la sala de urgencias. En la sala de urgencias nos metieron a un cuartito donde nos esperaba un doctor. El doctor Cabrera, no se me olvida. Y utilizando una tonelada de jerga médica y mucho movimiento en sus manos, tratando de explicarme todo lo que había pasado, él dice pues que mi padre había llegado muy herido, pero vivo, que sufrió un primer infarto y lo resucitaron, que luego tuvo un segundo infarto y no respondía. Entonces tuvieron que abrir y con la mano masajear el corazón para reanimarlo. Todavía puedo recordar el gesto de la mano del doctor abriendo y cerrando los dedos. Me dijo que no sobrevivió, que había fallecido. Y me puse a llorar. Mi hermanito José no entendía lo que estaba pasando. Me volteó a ver y me preguntó qué pasa. Y yo le dije, papá murió. Y empezamos a llorar. Un poco. Porque el doctor pues necesitaba que atendiera ciertos asuntos referentes al dinero, ¿verdad? Recuerdo que nos fuimos del hospital. José se quedó en la casa. Y yo salí a buscar ayuda. Estaba tan perturbado que no reconocía y no recordaba ningún número de teléfono. No sabía a quién hablar ni qué hacer. Gracias a Dios, pues el teléfono que recordé fue el de mi mejor amigo, Juan Ramón, uno de mis mejores amigos. Me contestó su papá, inmediatamente me pidió que vaya a su casa y toda la familia se encargó de lo siguiente. Ya fueron llegando los demás familiares con el tiempo. Pero mi enojo era tan grande que no podía expresar absolutamente ninguna otra emoción. Y como para mí estar enojado era algo negativo, todo me lo tragué. Luego vino el sepelio, yo quería dormir, y toda la gente llegó a decirme que era mi turno de hacerme cargo de mi familia, que era mi deber tomar el papel de mi papá. Yo era el que se iba a convertir en el hombre de la casa. Y yo la verdad es que jamás me he sentido hombre, no de ese tipo de hombres. Pero no podía decir otra cosa más que, claro, es lo que sigue, es lo que toca. Cabe recalcar que ni mi mamá ni mis hermanitos me pidieron eso. Simplemente gente alrededor, porque es la usanza. No derramé ninguna lágrima durante el sepelio. Todo me lo fui tragando, al grado en que la gente se asustaba, porque me veían muy bien. Algunos aseguraban que era porque yo era ateo en esa época, pero me la estaba pasando terrible. Dentro de mí había muchísimo dolor y una necesidad de poder hablar con Dios enorme. Pero mi ego era tan grande que ni en ese momento me atreví a recibirlo, porque yo sabía que Él estaba ahí. Los años siguientes trajeron mucha frustración conmigo, porque nunca pude ocupar ese lugar que le correspondía a mi padre. Y no es de extrañar, porque nadie debe de ocupar el lugar de nadie más. Nosotros vinimos a este mundo a desarrollar el papel que nos corresponde y nada más. Sí podemos ayudar en el camino de los demás, adelante, pero jamás el entrometernos en los caminos de los demás y mucho menos para obstaculizarlo. Ocupar el papel de alguien que ya partió se me hace algo sumamente nocivo, no solo para quien está ocupando el papel,
también para quien ya partió y para todos los familiares alrededor. Lo que sí puedo ver es que me faltó llorar. Que llorar no solamente es bueno, sino es sumamente necesario, incluso en los momentos que están hechos precisamente para eso. Pero tuve que darme cuenta mucho tiempo después. Algunos años más adelante, falleció el tío Luis, el tío Ojos de Cozumel. Me acuerdo que cuando fuimos al sepelio, pues mis hermanitos y yo sentíamos que sabíamos de qué se trataba. Pues al igual que mis primos perdieron a su padre, como nosotros lo habíamos hecho antes. Mis primos estaban tranquilos, tristes, pero tranquilos. Hasta que en un momento no se pudo aguantar más la situación. Y lloraron de una manera tan desgarradora, pero a su vez tan liberadora, que me di cuenta de que esa era la clave, de que esa era la solución y el motivo del por qué las cosas suceden de la manera en la que pasan. Me di cuenta de cómo el sentir es lo más importante para mantenerse enganchado a la vida. Es sumamente doloroso ver llorar a la gente a la que amas, pero definitivamente, si no lloras en ese momento, algo más tendrá que suceder para detonar ese llanto, como lo pasó mi familia tiempo después. Porque luego fallece mi tío René, también falleció joven. Muchos varones de mi familia mueren jóvenes, entonces tengo que ponerme vivo porque no vaya a ser yo el que saque el boleto. Por eso hay que sentir, porque las cosas suceden para la expansión, para darnos una oportunidad de continuar creciendo. La mente no lo quiere ver de esa manera. La mente quiere todo menos volverse vulnerables, porque cada vez que nosotros sentimos el ego se encoge, pero nuestro corazón se hincha. Y la única manera de que el corazón florezca es por medio del sufrimiento, como ya lo he mencionado en otros podcasts. El día del sepelio de mi tío René, pues todos estábamos muy tristes. Pero a diferencia de otros eventos similares, todos nos permitimos sentir, a nuestra propia manera. Pero lloramos, sin estar tratando de evitar que las demás personas sientan, dándoles el derecho a todos de llorar a sus seres queridos, de llorar a mi tío René. Tanto que cuando llegó el momento de despedirnos de él, abracé a mi madre y nos acercamos al féretro. Conforme nos íbamos acercando, mi madre comenzaba a sentir más y más. Y en lugar de tratar de cortarle el llanto, me permití compartirlo con ella. Y algo maravilloso comenzó a suceder dentro de mí. En lugar de dolor, comencé a sentir una enorme dicha. Una dicha que muy pocas veces había podido sentir, pero que me recordó a la dicha que sentí en mi primer viaje a India, cuando me llevaron a los otros reinos y me reencontré con mi abuelo. Pude darme cuenta cómo lo que dicen es verdad, que el que parte está en dicha total, en una pachanga enorme, sobre todo si su karma es muy liviano, como en el caso de mi familia. Ya enfrente el cuerpo de mi tío, estaba mi corazón explotando en éxtasis, de dicha, y sabía que esa dicha no era mía. De alguna manera era mi tío, haciéndome saber que él estaba mejor que nunca. A partir de ese día, mi tío René siempre se presenta en mis sueños, y no en mis sueños, más que nada en mis pesadillas. Cuando estoy teniendo algún tipo de sueño feo, él aparece de la nada y me empieza a hacer plática para sacarme del curso de pensamiento, para sacarme de ese miedo o sufrimiento que yo pudiera estar experimentando durante el sueño. Y me doy cuenta de que él está ahí. Y me doy cuenta de que él ya falleció. Y la libertad que tiene para viajar y venir a vernos siempre que así él lo desea, o siempre que así lo necesitamos. Pero también sé que esto es posible porque todos en mi familia lo hemos liberado de alguna manera. El poder
Agarrar ese tipo de poder necesita de la liberación de cada uno de los miembros de la familia. Poder soltarlo, soltar el apego que se tiene sobre el recuerdo, soltar la necesidad de completar eso que ya no está más, soltar la necesidad de que se quede en este plano. Entonces puede viajar a través de todos, con un poder tan grande que puede incluso sanar y hacer milagros en este plano, como lo hemos podido experimentar todos en mi familia. Pero era algo que no sucedía con mi padre, al menos no conmigo. Todos soñaban con él menos yo. Había todavía muchas cosas pendientes en nuestra relación, pero yo no era consciente de esto, porque vaya que él había puesto empeño para poder sanarla. Hace algunos años, algunos miembros de mi familia, mi esposa y yo, viajamos a Cancún para tener el proceso de las cámaras sagradas. Eran las primeras cámaras sagradas en Cancún y también por el sureste. En las cámaras sagradas, todo aquel que entra recibe una manifestación de la divinidad. Fue un proceso bellísimo. Pero cuando terminó, mi esposa y yo decidimos quedarnos a vacacionar el fin de semana. Mi familia nos llevó a la estación de ADO de Cancún para agarrar un camión hacia Playa del Carmen, donde nos íbamos a hospedar en un hotel. Afuera del ADO sentí una vibra rara y me quité el reloj. Ese reloj era de mi padre. Era pues la herencia que yo tenía de él, su recuerdo. Y se lo di a mi esposa para que me lo guardara y vi cómo lo metió a su bolsa, estando fuera de la camioneta. Terminamos de bajar las maletas, nos fuimos al camión, llegamos a Playa del Carmen, estuvimos en el hotel, descansamos un rato y luego nos preparamos para salir a cenar. Terminando de bañarnos y vestirnos, le pido a mi esposa su reloj y comienza a buscarlo en su bolsa. Comienzo a ver que se empieza a impacientar, terminando por voltear todo el contenido de su bolsa sobre la cama, y estaba todo menos mi reloj. Cuando me dice, ¿no está tu reloj?, yo sentí que me había dicho que mi papá había muerto en ese momento. Y lloré de una manera tan descontrolada que ella tuvo que sostenerme. Lloré con todo el cuerpo. No sé cuánto duró el llanto. Yo siento que fue muy poco tiempo, pero fue sumamente escandaloso. ¿Quién sabe qué habrán pensado los del hotel? Fue tan intenso que un poquito de tiempo después de haber dejado de llorar me sentí tan tranquilo y con una aceptación tal de que el reloj pasó a ser lo de menos. Mi esposa no lo pasó tan bien, pues sentía culpa con lo del reloj. Fuimos a cenar y la pasó mal. Al día siguiente fuimos a la playa y seguía ya triste. Y yo me sentía bastante tranquilo, un poco nervioso porque le iba a tener que decir a mis hermanitos que había perdido el reloj. Le hablo a mi mamá y se lo comento. Y ella muy triste también me dice, pues ni modo, hay que aceptarlo. Pero mi mamá no se queda quieta, así que le habló a mi hermana y le contó la situación. Mi hermana en un impulso de la divinidad, así es como lo veo, salió a su camioneta y comenzó a revisar por todos lados. Y el reloj estaba asentado dentro de la camioneta, en el lugar donde nadie nunca lo pudo haber puesto. Mi madre me habló y me dijo que el reloj había aparecido. Y me di cuenta que esa era la manifestación que yo necesitaba recibir, que para eso precisamente había ido a las cámaras sagradas, para poder llorar la muerte de mi padre. Habían pasado más de 10 años de ese suceso. Y la emoción estaba tan vieja y tan añeja que lo pude sentir cuando salió. Pero se liberó y experimenté dicha. Y como premio, la divinidad me regresó mi reloj. Fue un enorme milagro, porque todos vimos cómo le di mi reloj a mi esposa y lo metió a su bolsa estando fuera de la camioneta. Era imposible que apareciera. Y hoy lo sigo atesorando muchísimo. Lo uso todos los días y lo cuido como mi más grande posesión. No porque esté apegado a él o al recuerdo de mi padre, sino porque me recuerda que a este plano yo vine a sentir y a hacer a la gente sentir, que eso es lo mejor que nos puede pasar en el mundo,
que es el único camino por el cual uno puede reencontrarse con la divinidad. Y como ya lo hemos mencionado antes, esa es la finalidad de encontrarnos en este plan. Volver a encontrarnos con Dios en la vida, recordando siempre que la muerte está ahí. La muerte no es algo malo, compañeros. La muerte no es lo más terrible que nos puede pasar. La muerte es la oportunidad de recordar de que estamos vivos, de que quienes nos quedamos tenemos una gran oportunidad por seguir siendo parte de este bellísimo plan divino, de poder estrechar cada día más nuestra relación con la divinidad, de hacer y cumplir con el papel y el propósito que nos toca en esta vida y ayudar a las demás personas para que puedan hacer lo mismo. ¿Qué es lo que yo te recomiendo entonces? Hablan muchísimo del duelo y cuáles son los procesos que se tienen que cumplir para poder cerrarlo. Pero cada quien tiene su propio tiempo y su propia manera de experimentarlo. Sigue siendo parte del plan divino. Lo que te recomiendo es que te mantengas vulnerable, que estés con el corazón expuesto a sentir, porque las cosas que pasan en el plano karmático suceden con la finalidad de que se expanda tu corazón. Y la única manera de expandirlo es haciéndolo sentir, momento a momento, lo que va llegando. También te recomiendo que no te pierdas del amor detrás de cada detalle de tu vida, de cómo lo único que está sucediendo está siendo impulsado por esta necesidad de amar y sentirnos amados. ¿Y por qué es así? Porque lo único que existe es la presencia divina. Y esa presencia divina no es más que amor. Pero para poder verlo es necesario sentir, porque la mente no sabe distinguirla. La mente no sabe verla y por lo tanto lo único que ocasiona la mente y sus planes chingonométricos es evitarnos el poder recibir todo ese amor que la divinidad manifiesta a través de la misma vida. Ponte vulnerable, ábrete a sentir y ayuda a la demás gente a sentir. Y recuerda que la vida no se vive en pedazos. Es tan común escucharlo. No es tu época de estudiante, es tu época de matrimonio, es tu época de padre, es tu, como si se trataran de ciclos que tenemos que ir palomeando a lo largo de nuestra vida. Cuando la vida completa es un proceso que comenzó hace tantas vidas atrás y continuará por tanto tiempo después, que es tonto e inútil el tratar de verla o vivirla en pedazos. La vida está sucediendo y mientras yo me mantenga planeando, tratando de manipularla, tratando de acomodarla a como la mente cree que debería de estar acomodada, simplemente no podré estar presente en el aquí y en el ahora, donde ese proceso se está desarrollando. Y lo único que hay es la presencia de Dios. Un chingo de amor. No te estoy diciendo que no te duela la partida de tus seres queridos. No te estoy diciendo que la aceptes y que comiences a creer que es lo mejor que nos puede pasar. Lo que te estoy pidiendo de corazón es que olvides todas las teorías, todas las creencias, todo lo que vengan a decirte al respecto de la muerte. Trata de cuestionarlo, pero desde el corazón. Trata de ver qué es lo que te está tratando de mostrar la divinidad con lo que está pasando. Trata de encontrar el amor detrás de todo. Si quieres llorar, llora. Si te quieres emputar, empútate. Haz lo que tu corazón quiera hacer en ese momento. Velo como una oportunidad para desapegarte de la mente y volver a encontrarte con Dios en cada oportunidad. Y para cerrar quiero decirte que me creas cuando te digo que no importa cuáles sean las circunstancias de tu vida,
te juro que todo está bien y continuará estando bien. Cualquier duda que tengas, mándamela a mi correo. Yo soy carloscervera.com. Mándame de qué quieres que hablemos en el próximo podcast. Escucha este, vuelve a escucharlo y por favor ayúdame a hacer sentir a más personas y compártelo con todo el mundo. Nos vemos muy pronto. Bye. Este podcast está patrocinado por Sericalqui y el señor Enrique Puerto Palomo. Gracias por escucharlo, vuelve a escucharlo y compártelo con todo el mundo. Nos vemos muy pronto. Compra mis libros e invierte en arte. Si puedes patrocinarme en Patreon, te lo agradecería mucho. Si no, pues no.